Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Bueno, sería que el hombre no se casara, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada uno debe de tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío sino del Señor: que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si la mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Pues el esposo no creyente queda consagrado a Dios por su unión con su mujer creyente, y la mujer no creyente queda consagrada a Dios por su unión con su esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho son parte del pueblo de Dios. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En esos casos el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones del Señor que le ha dado, y tal como era cuando Dios los llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe de circuncidarse. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Pues el que era esclavo, cuando fue llamado a creer en el Señor, ahora es un hombre libre al servicio del Señor, y de la misma manera el que era hombre libre, cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes a gran precio. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. En cuanto al no casarse, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión, como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que el hombre debe quedarse tal como está, por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones, y si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado, pero los que se casan van a tener problemas materiales que yo quisiera evitarles. Hermanos, lo que quiero decir es esto: nos queda poco tiempo, por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que sacan provecho de este mundo deben vivir como si no lo estuvieran sacando, porque este mundo que vemos ha de terminar.
Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Y así está dividido igualmente la mujer que no está casada y la que nunca se casó. Se preocupan por las cosas del Señor, por estar consagradas a Dios, por tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Les digo esto no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor con toda dedicación. Si alguno cree que debe casarse con su prometida porque está en edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente. Cásese, pues no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado y con toda libertad para actuar como quiera, se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Así que si se casa con su prometida hace bien, pero si no se casa, hace mejor. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. Aunque creo que será más fácil si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 8. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento nos hace creernos importantes, en tanto que el amor nos hace crecer espiritualmente. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y en ese sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen, y para quien nosotros insistimos. Y hay también un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos saben esto. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses y su conciencia es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles de su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Al herir la conciencia de los hermanos débiles en la fe, pecan ustedes contra Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, mejor será que no comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 7, Pablo habla de una manera muy especial para la gente de Corinto, con un sentido o una forma judaica, porque pues él es judío, y algunos rasgos liberales, porque pues él tiene nacionalidad romana. Su convicción de Pablo de ser una persona intelectual, una persona con estudios, ser un negociante, porque al final de cuentas era un comerciante, hacía tiendas y las vendía. Todas estas condiciones, todas estas costumbres y actitudes que tiene Pablo, las aplica aquí muy claramente, la está diciendo. De una manera son las cosas que Dios nos pide, y como lo sabemos que las pide de una manera perfecta y seria. Otra cosa es su opinión, otra cosa es su consejo. Y él mismo lo dice, si estoy dando una opinión o un consejo es porque el Espíritu Santo está en mí. Y por algo, pues, está llevando a cabo este adoctrinamiento a la gente para que tenga la gente un conocimiento y pueda resolver sus enigmas, o pueda la gente entender y valorar las situaciones en las que se encuentra. Dice aquí muy claramente, ahora paso a contestar las preguntas que le habían hecho, si se las habían hecho.
No nos dice cómo eran las preguntas, pero aquí al escuchar la respuesta nos estamos dando cuenta de cuáles eran las preguntas. Y dice muy claramente, bueno, sería que el hombre no se casara. Así él lo diagnostica, así él lo prescribe. Pero yo me pregunto, si el hombre no se casara, ¿cómo se iba a poblar la tierra? Si Dios nos hubiera dicho, no se casen, no tengan hijos, pues entonces ¿cómo vamos a poblar la tierra? Aquí hay una situación un poco difícil. Estamos viendo el temperamento que él tiene por las circunstancias en las que se encuentra en ese lugar, en esa tierra, en esos tiempos. Porque al principio de la creación, Dios le dice al hombre poblar la tierra. Y aquí Pablo como que contradice esa situación, pero bueno, ahí nos estamos dando cuenta de que esto pues no es palabra de Dios, esto es una interpretación, una forma de pensar, una manera de ser, y vuelvo a reiterar, porque lo está habituando en el tiempo, en la época en la que se está encontrando, en la forma en que ellos están viviendo, que son gente conquistada por los romanos, y independientemente de todo esto, vemos la aplicación de su manera de él como judío, pero también con sus costumbres de nacionalidad romana. Y entonces aquí viene un conflicto, ¿no? Porque viene una combinación de todo, del tiempo, en la época en la que está viviendo él, todo el pueblo judío, en este caso los corintios, pero también intervienen mucho las costumbres que tiene Pablo, y aparte su condición de intelectual, y aparte su situación como persona, como negociante y como comerciante. Entonces vemos cómo aquí está escribiendo posiblemente también Tercio, el escritor hagiógrafo de Pablo. A lo mejor también está escribiendo esto, y vemos que pues a lo mejor también puso de su cosecha. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco porque es interesante este aspecto. Vuelvo a reiterar, muchos podrán decir, es que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No, no exactamente. Hay partes en que sí son palabra de Dios y hay partes que son información histórica, en donde el hagiógrafo nos está diciendo qué es lo que está pasando con cada uno de los personajes, sucesos, en tiempos, en formas, en el desarrollo de cada uno de los personajes. Pero cuando los personajes interactúan, o cuando los personajes tienen contacto con Dios, y Dios habla por medio de sus ángeles, por medio del Espíritu Santo, por medio de boca de los profetas, entonces sabemos que es palabra de Dios. Por eso en la Sagrada Escritura, pues bueno, tenemos libros didácticos de enseñanza, tenemos libros históricos y tenemos libros proféticos. Y la interpretación de la Sagrada Escritura, pues es basta. No crean que nada más es una sola interpretación. Según la teología que tú estés manejando, es la interpretación que tú le puedes dar a la palabra de Dios. Pero hay muchas partes en la Sagrada Escritura pues, que no es palabra de Dios. Por ejemplo, estas cartas que escribió Pablo a diferentes lugares, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, a los Éfesos, a los Efesios, a los romanos, pues dista mucho, ya que son cartas informativas y de doctrinamiento, para que la gente se convierta, para que la gente se arrepiente, para que la gente se acerque al Señor y lo conozca, lo ame y lo sirva. Y son muy diferentes a los evangelios que tenemos, son muy diferentes a los escritos que tenemos de Pedro o de Juan el evangelista, son muy diferentes a los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Y todavía aún más, a toda la historia de los caudillos que tenemos en el Antiguo Testamento y de nuestros patriarcas. Y sin dejar de mencionar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Es muy diferente, pero sí debemos de saber cuándo es palabra de Dios y cuándo no es palabra de Dios. Y bueno, pues aquí vemos cómo dice Pablo, sería bueno que el hombre no se casara. Me pregunto, entonces iba a tener los hijos sin casarse, para poblar la tierra como Dios pidió. Punto 1. Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada uno debe de tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿Por qué dice esto? Porque si no se casaban, está hablando ya como los judíos, ya no como los romanos. Está hablando ya como judío.
Primero vemos que él habla así como su aspecto de lo que él piensa, ¿no? Pues mejor no se casen, pero eso no dice Dios, ¿eh? Después dice, pero por causa de la inmoralidad sexual, entonces ya está dando cuenta de que hay un mandamiento, de que hay que respetarnos en la sexualidad. En uno de los mandamientos muy claramente dice no fornicarás, pero no es fornicar, es tener relaciones sexuales. Y no fornicar, pues cómo no vas a tener relaciones sexuales en tu vida, o sea, es parte de tu sexualidad. Es como si nosotros dijéramos, no respirarás, pues te mueres. Pero si dice, no respirarás, ¿sí? En lugares ajenos, no respirarás, ¿verdad? Con gente ajena, que no sea de ti. Pues como que ya vas entendiendo que hay una metáfora, como que ya vas entendiendo que hay un simbolismo a lo que estás tú diciendo. Entonces el mandamiento decía, no fornicarás. Pero hay ciertos lineamientos de lo que se está mencionando, que no fornicarás, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Porque pues, si no fornicas, entonces cómo tienes relaciones sexuales y cómo puedes tener hijos. Entonces aquí vemos cómo Pablo entonces empieza a tomar su comportamiento de cultura y de enseñanza judaica, en la que él dice, por causa de la inmoralidad sexual. ¿Cuál era la inmoralidad sexual? Ya lo hemos visto en otros capítulos, ¿sí? Y dice, cada uno debe de tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿Por qué? Porque había homosexualismo, ¿sí? Mujer con mujer, hombre con hombre. Mujeres con animales, hombres con animales. ¿Sí? Es una cosa, esas son inmoralidades sexuales. O la mujer andaba con uno, con otro, y no asentaba cabeza y no quería vivir con ninguno, solamente quería tener relaciones sexuales para disfrutar la vida. Y el hombre lo mismo, andaba con una, con otra, y pues no le importaba. Eso se manejaba mucho en otras razas. Los romanos pues tenían esa situación y pues ellos vivían de esa manera. Entonces pues nadie les prohibía que tuvieran ese desenlace, ¿no? Pero en el pueblo judío pues sí había reglas, sí había estatutos. Entonces todo eso eran inmoralidades sexuales. Y más si los hombres violaban a las mujeres y las mujeres no querían tener relaciones con ellos y las violaban. O violaban a los niños y las niñas, ¿no? Entonces esa perversidad por eso la menciona Pablo. Entonces que cada quien tenga a su esposa para que no ande con lo de lo sexual batallando, y la mujer tenga a su esposo y el esposo tenga a su esposa. Y nos menciona que tanto el esposo como la esposa deben de cumplir con los deberes propios del matrimonio. ¿Cuáles son los deberes propios del matrimonio? Ahí nos damos cuenta entonces que ya se está él sujetando a las condiciones judaicas, ¿no? En las que debe de haber una unión, una participación, una colaboración, una asistencia, una permanencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo. Ahí vemos cómo ya es una situación más profunda en las costumbres judaicas, ¿no? Y toman como posesión, ¿no? El esposo es dueño de la esposa y la esposa es dueño del esposo, ¿no? Y entonces vemos que esas costumbres pues, se están aplicando de esta manera ya más firme, ¿no? Puesto que pertenece a su esposo. Ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse. O sea, está dando a entender, cuando el hombre quiere tener relaciones sexuales, pues que las tenga con la mujer, ¿no? Pero la mujer muchas veces dice, no quiero. O la mujer quiere tener relaciones sexuales y el hombre dice, no quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay un acuerdo, van a tener dificultades. La mujer va a ir a buscar satisfacer su sexualidad con otro hombre, o el hombre va a ir a buscar satisfacer su sexualidad con otra mujer. Esto definitivamente pues, se presenta hasta en la actualidad, ¿no? Y vemos aquí cómo Pablo lo está mencionando de una manera por la cultura y las costumbres judaicas. Recuerden que nosotros los cristianos tenemos una cultura hebreo-cristiana, porque pues heredamos las costumbres hebreas, no al 100%, pero sí muchas tenemos de sus condiciones, ¿no? De sus costumbres. Pero lo interesante viene adelante porque dice, por lo tanto no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Más profundamente la situación, porque aquí nos menciona que pues, los judíos cuando se ponen a hacer oración,
o cuando celebran algunas fiestas en todo su año litúrgico que tienen ellos de celebración, de la Pascua, del Yom Kippur, del Pasag, de todas las fiestas, les piden en algunas fiestas, les piden que no tengan relaciones sexuales con su esposa, que le ofrezcan ese ayuno sexual a Dios y hagan oración. Y aquí lo menciona Pablo. ¿Se dan cuenta cómo entonces está mencionado de una manera más judaica? Porque pues al final de cuentas, y no nos está mencionando algo doctrinal que Cristo haya dicho, porque reiteramos que pues como Pablo no conoció a Cristo, no estuvo viviendo con Cristo 3 años, no estuvo escuchando sus prédicas 3 años, pues desconocía. Estamos en el año 50 y tantos, pocos contactos tuvo con Pedro, con Juan y con algunos otros discípulos Pablo, para conocer verdaderamente la situación. Él andaba predicando, Pablo, y Pedro andaba predicando por otro lado. Desafortunadamente en el Nuevo Testamento nada más tenemos la actividad apostólica de Pablo, y casi no tenemos la actividad apostólica de ninguno de los apóstoles. ¿Se dan cuenta de esto? Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, que dice que es la continuación del Evangelio de Lucas. Tenemos 5 entonces libros históricos. Y después vienen las cartas apostólicas de Pablo, en donde menciona su labor doctrinal. Pero nada más tenemos 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, una de Santiago, que no era el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, otra de Judas, y que posiblemente tampoco era el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, aunque había 2, uno se trató de ahorcar y el otro era su primo Judas Tadeo, y este otro Judas a lo mejor era un diácono, o era Judas Barsabá, no tenemos muy claro, y tenemos el libro del Apocalipsis. No tenemos en el Nuevo Testamento cartas de los apóstoles. Si no tuviéramos estas cartas de Pablo, pues nada más tendríamos nosotros 5 libros históricos. Son los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos de los Apóstoles. Tendríamos una carta a los hebreos que tenemos por ahí que no sabemos quién escribió, entonces ya serían 6. La de Santiago 7, la de Judas 8, 2 de Pedro 10, 3 de Juan 13 y el Apocalipsis 14. Faltarían 13, que serían estas 13 epístolas o 13 cartas de Pablo. Pero da la sencilla razón que pues todos los discípulos pues era muy difícil, ellos andaban predicando, no tenían, posiblemente no tenían la intención de dejar todo esto por escrito. Ellos se dedicaban a predicar en diferentes lugares. Unos se fueron a la India, otros se fueron a Italia, otros se fueron a la península ibérica, otros se fueron al oriente, ¿sí? En diferentes países se fueron los discípulos a predicar. Otros se quedaron en Jerusalén. Aquí lo que vemos es de que desafortunadamente no tenemos escritos de ellos, y hubiera sido fabuloso. Posiblemente haya algunos relatos de otros escritores contemporáneos que dijeron, Felipe estuvo predicando y dijo esto y esto otro, ¿no? Habrá otro geógrafo que dirá, Tomás andaba predicando y dijo esto y esto y murió en la India, ¿no? Bartolomé andaba predicando y hay gente que a lo mejor escribió de ellos, pero así de que ellos hayan escrito o que hayan ellos querido escribir y tener un agiógrafo como lo tenía Pablo, que tenía Tercio como su agiógrafo, pues no. Qué desfortuna, ¿eh? Hubiera sido emocionante. Y desafortunadamente, pues nos quedamos con esta literatura que Pablo nos está proporcionando en sus cartas que envió. Pero sabemos porque pues ya era un equipo, diría yo, más moderno en su tiempo, ¿no? Ya traía un agiógrafo Pablo ahí, o a varios agiógrafos. Y aparte, siendo él una persona intelectual y una persona que hablaba varios idiomas, y negociante, comerciante, y con 2 nacionalidades, la romana y la judaica, pues era una persona que ya tenía otra visión, no igual que los demás discípulos, ¿sí? Y aún así tenemos 2 cartas de Pedro y 3 cartas de Juan. El primer pastor, para no decir papa, porque pues, se le decía papa, el primer pastor, dirigente, guía de la iglesia cristiana que Cristo edificó, y el último discípulo que murió, que era Juan, el evangelista.
¿Por qué les digo todo esto? Pues para que lo tengan ustedes presente y se den cuenta de la situación en la que está escribiendo Pablo. Y reitero, no todo lo que está escrito así es palabra de Dios. Estamos viendo aquí una participación de su metodología que él tiene como judío. Y entonces muy claramente les dice, solamente que se pongan de acuerdo, no tengan relaciones sexuales y se pongan a hacer oración, porque así le hacen los judíos, ¿no? Y pues eso en la actualidad, pues como que no checa. Estamos en el 2018 y eso está fuera de lugar. Porque en primer lugar nosotros no somos judíos. En segundo lugar no estamos en la época y el tiempo de ellos. En que ellos eran conquistados, era un pueblo conquistado. Y aparte pues no se permitía el adoctrinamiento del Evangelio de Cristo, ¿eh? O sea, había una situación muy diferente. Después dice, deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. O sea, dicen, pasan muchos días y no tienen relaciones con su mujer y están en una vida sexual reproductiva, pues vayan a caer en tentación y en vez de andar con su mujer, andan con otras mujeres, en vez de andar con su esposa, andan con otros señores. Y dice aquí, para que no puedan dominarse y Satanás los haga pecar, ¿no? Violentarse, ¿no? Sí, porque el Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura que debemos de permanecer con la mujer con la que nos hemos unido y el hombre con el que nos hemos unido. Por eso menciona Pablo de esta manera este verso. Pero en realidad pues está muy difícil, ¿no? Porque son sus costumbres de ellos. Dice aquí, todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento, o sea, concesiones de que pues, esté consensado, ¿no? De que estén de acuerdo. No es un mandamiento, muy claramente lo está diciendo. Entonces, no podemos decir esto es palabra de Dios, ¿no? Pues es una forma de cómo él está tratando de consensuar. Está tratando de que la gente lo entienda y que lleguen a un acuerdo. Personalmente quisiera que todos fueran como yo. Esto es algo exagerado, ¿no? Personalmente quisiera que todos fueran como yo. Está difícil, ¿no? Porque todos somos pecadores. Todos. Y yo no voy a querer que alguien sea como yo porque pues, todos somos pecadores. Lo que queremos es que no caigamos en el pecado. ¿Y cómo voy a querer que otros hagan lo mismo que yo estoy haciendo en pecado, ¿no? Las mismas estupideces, eso sería terrible. Pero vemos aquí como Pablo lo dice de una manera personal. Ahí se le sale lo romano, porque si eran los romanos, ¿no? Se sentían dioses, se sentían héroes, se sentían victoriosos, se sentían los guías de todo, ¿no? Los más importantes, ¿no? Porque habían conquistado a los judíos, y a muchos pueblos, en este caso a los judíos. Entonces se dan cuenta cómo aquí se le sale a Pablo. No quisiera que fueran como yo, y fíjense en qué. Lo explica ahí. Todo esto lo digo más, no como concesión, que como mandamiento. Pero personalmente quisiera que todos fueran como yo. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos una clase y a otros otra. O sea que está dando a entender que todos tenemos dones diferentes. Ahora sí ya está hablando de la doctrina de Cristo, aunque él no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que hay dones del Espíritu Santo, de la fuerza del Espíritu Santo que hay dones. Y les apuesto que esto pues lo ha de haber aprendido de Pedro cuando le dijo en Pentecostés que llegó el Espíritu Santo a todos y empezaron a hablar en lenguas y que el Señor los llenó del Espíritu Santo. Es algo muy importante que los discípulos que vivieron con nuestro Señor Jesucristo lo aprendieron y lo publicaron, porque una de las bases firmes para nuestro credo es creer en la resurrección y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Sí, no la fiesta judaica, sino la fiesta doctrinal de Cristo, que viene el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta entonces en qué? Quisiera que todos fueran como yo. ¿Sí? Que esos dones de predicar, ¿no? Pues cada quien tiene su forma de... Hay gente que tiene el don de ayudar a los demás, hay gente que tiene el don de escribir, hay gente que tiene el don de curar, hay gente que tiene el don de apoyar, hay gente que tiene el don de enseñar, o el don que tiene Pablo de viajar y llevar la doctrina a todos los lugares y que la gente pueda él comunicarse independientemente de que no sea de su raza. Bueno, son diferentes dones, pero él dice, quisiera que todos fueran como yo, pero no se puede, todos son de diferentes dones. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno quedarse sin casar como yo. O sea, aquí muy claramente nos está mencionando que Pablo era soltero, ¿sí? Y él lo ve bien así.
dentro del pueblo judío, pues como que no es muy visto bueno eso. Todos los hombres deberían de casarse, tener su mujer y su descendencia, el primogénito. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya está hablando así como los romanos. Así una vida liberal, así una vida sin presión, sin ataduras, que vas haciendo tu voluntad. Entonces se dan cuenta como aquí Pablo ya lo está hablando de una manera muy romana. Es la complicación de cuando hay una mezcla de culturas, una mezcla de vivencias, de aptitudes. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno quedarse sin casarse como yo. Pues, dice aquí, a los solteros y a las viudas les digo que es bueno quedarse sin casar como yo. Bueno, posiblemente era soltero Pablo, ¿eh? Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse en pasión. Entonces aquí vuelvo a reiterar, mejor que se casen para que pues, tengan una vida sexual tranquila, que no tengan que estar batallando los hombres con muchas mujeres y las mujeres con muchos hombres, ¿no? Y asienten cabeza y traten de vivir una vida con tranquilidad y tener hijos en una sola familia, porque imagínense un hombre que esté regando hijos con otra mujer y las quiere mantener a todas y les quiera dar a los hijos todo, pues no, si puede, de todas maneras las mujeres se van a pelear entre sí y los hijos se van a pelear entre sí. Y la mujer que quiera tener hijos con otro hombre, pues va a tener lo mismo, los hijos se van a pelear entre sí porque son de diferente padre. Y a lo mejor los hombres, por quererse quedar con la mujer, van a tener problemas, se van a pelear y va a haber una catástrofe. Entonces, por eso las situaciones se marcan de una línea, para evitar todas esas situaciones problemáticas, difíciles en la vida, y que podamos resolverlas de una manera correcta. Y por eso se pide, pues, que ahuyentemos el aspecto de andar uno con otro, sino solamente con uno. No. Dice en el 10, dice, pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor. Ahí habla ya de nuestro Padre Dios, que la esposa no se separe de su esposo. Pero acuérdense que los judíos daban un certificado de divorcio y era aceptado según la ley mosaica, ¿no? Bueno. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, como les estoy mencionando de ese pacto, deberán quedarse sin casar o reconciliarse con él, o una de dos, se separan. Pero está hablando de separación, no de divorcio. Se separan, ya no viven, pero o se dedican a las cosas del Señor o se vuelven a reconciliar con su esposo. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Aquí se habla de divorciarse, porque aquí parece mentira, pero está hablando como judío. Los judíos se divorcian de su mujer. Ah, no, pero la mujer no se divorcia, la mujer se separa. Fíjense las palabras tan diferentes que se mencionan, ¿no? En cuanto a los demás les digo, a todos, como cosa mía. Fíjense cómo dice Pablo muy claramente, como cosa mía, no es palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Hasta él mismo lo aclara. Y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. ¿Por qué? Porque así la puede hacer creer en Dios, amar a Dios, servir a Dios. O sea, la tiene que ayudar. Sí, porque muchas veces el hombre se casa con mujeres que no son creyentes. Eso pasaba en aquel entonces. Imagina un judío que se casara o se juntara con una mujer romana. Pues ella tiene otras creencias, otras. ¿Se dan cuenta entonces que estamos hablando de un tiempo y de una forma diferente a la nuestra en esa época? Por eso lo menciona Pablo así. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, o sea, una judía, con un romano o con alguien de otra nacionalidad, estoy hablando de esas nacionalidades porque son las más importantes aquel entonces, pero había otras ciudades como Grecia, como los de la India, como Etiopía, y no son creyentes, dice, y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él, pues precisamente para eso, para inducirlo, para evangelizarlo, educarlo, para ayudarlo. Pues el esposo no creyente queda consagrado a Dios por su misión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda consagrada a Dios por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho son parte del pueblo de Dios. Pues todos somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Seamos creyentes o no. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. Los que no creen, pues sí. En esos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Si no vayan a estar peleando por el credo, o sea, no creen, pues ni modo.
nos separamos y se acabó. Yo sigo creyendo, la mujer sigue creyendo y todo en orden. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa? Pues no, solamente Dios lo sabe y nos pone nosotros en el camino para ayudar a la esposa o la esposa para ayudar al esposo. Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones del Señor que le ha dado. Aquí ya vuelvo a hablar según la doctrina de Cristo y de tal como era cuando Dios los llamó. Esa es la norma que doy a todas las iglesias. A todas las iglesias. No está hablando de todas las iglesias en la actualidad, no está hablando de todas las iglesias de aquel entonces. Está hablando a todas las iglesias, a toda la gente que se reunía, que ya creían en Cristo. Y hagan de cuenta que si había unas 10, 20, 30 personas creyendo ya en las cosas de Cristo, pues era una iglesia. Pero, digamos, estaban en Tiro. Y si había otra ciudad en Capadocia, en donde había 100 personas creyendo, esa es otra iglesia, es la misma, o sea, es el mismo credo, pero les habla a todas las iglesias, a todas las comunidades. La palabra aquí en la traducción debería de haber dicho a todas las iglesias que forman parte de la doctrina de Cristo, o a todas las comunidades que creyentes en Cristo, que están repartidas en muchos lados, les habla a todas ellas. No lo debería de haber explicado de una manera, pero ¿quién iba a saber, tanto Pablo como el escritor Tercio, que después de 2018 años íbamos a tener mormones, testigos de Jehová, bautistas, adventistas, cristianos, católicos, o sea, de todo índole? Pues todos creemos en Cristo, todos creemos en nuestro Padre Dios, pero pues cada quien tiene sus dirigentes, cada quien tiene sus propias ambiciones corporales y materiales en las iglesias, y pues ya es otro asunto, ¿sí? Ellos no lo habían entendido todavía de esa manera y pues por eso es que estaban de esa manera predicando, ¿no? Y sigue diciendo, vamos a ver. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes deciden separarse, que lo hagan. Y sigue diciendo, como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones del Señor que les ha dado y tal como era cuando Dios los llamó. Esa es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Sí, porque a lo mejor un judío dice, pues yo soy cristiano, pues ya estoy circuncidado, y se llegan a dar cuenta, van a decir, tú no eres cristiano al 100, más bien te convertiste, eres judío y ya te convertiste al cristianismo. No, pues eso es lo de menos. Y si llama a uno que lo ha sido, y si llama Dios a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. No hay necesidad. Aquí ya Pablo entonces ya está entendiendo lo que en una ocasión se reunieron todos los apóstoles, él y Bernabé, para preguntarle qué es lo que podían hacer en Antioquía, porque había mucho problema, que la gente decía, ¿nos circuncidamos o no nos circuncidamos? Si no nos circuncidamos, entonces estamos cumpliendo con la ley de Dios, Padre. Y si nos circuncidamos, sí estamos, pero Jesucristo no dijo que a fuerza nos circuncidáramos. Que eso fue para un evento, una forma, un tiempo, una ley en la época de Abraham. Para demostrar que somos hijos de Dios, y era la separación. Era el formato, era una forma de reconocernos. Y Pablo, pues, en aquel entonces, bueno, lo aceptó todo, fueron a Antioquía, les mandaron a 2 apóstoles para que confirmaran lo que Bernabé y Pablo allá andaban predicando a ese pueblo, y les mandaron a Silas y a Judas Barsabás para que la gente de aquel lugar pues entendiera que no había problema por no circuncidarse. Pero después vemos que Pablo obliga a Timoteo a circuncidarse porque iba a andar con muchos judíos, y cuando fueran al baño se iban a dar cuenta que Timoteo no estaba circuncidado y le iban a señalar, le iban a hacer bullying, lo que ahora le llamamos bullying, le iban a estar atacando, y a lo mejor a Pablo también. Entonces lo hizo circuncidarse a Timoteo, pasando por alto lo que habían decidido en comunidad todos los apóstoles que sí vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo ahora, como que ya le cayó el entendimiento a Pablo, dijo, no, pues como que la estoy regando, ¿no? Entonces ahora sí tengo que decirles que no se circunciden, y por eso dice aquí, ¿sí? Si Dios ha llamado a uno que está circuncidado, pues así, no disimule. Y si no está circuncidado, no hay problema, no se circuncide. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandamientos de Dios o los mandatos de Dios. Es lo más importante. Eso es lo que nos está mandando. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba, así como Dios lo llamó.
fuiste llamado, eras esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, pues debes de aprovecharla. Sí, porque había esclavos, había esclavitud en aquel entonces. Lo que hoy en la actualidad, pues no debe de haber. Y de repente por ahí vemos, pero no existe ya la esclavitud en este planeta Tierra en el 2018, pero sí llega a haber por ahí todavía algunos que se aprovechan de los demás. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a creer en el Señor, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre y que era llamado por Dios, pues ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes con gran precio, no permita que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición que estaba como cuando fue llamado. O sea, no se circunciden, no hay problema, si estás circuncidado, no hay problema, lo que es importante es el trabajo. Y dice, en cuanto al no casarse, no tengo ningún mandato especial, ¿se dan cuenta? Del Señor. O sea, aquí ya empieza a hablar Pablo de una manera más personal, pero doy mi opinión, muy claramente dice, voy a darles mi opinión. Pues no sé qué. Pues yo creo que debería de decirnos nada más las cosas que Dios dice, ¿no? ¿Para qué da sus opiniones? Pero pues en tiempo y forma al pueblo de Corinto, pues les quería decir algo y les quería explicar algo, pues para que tuvieran algo en mente, ¿no? Y pudieran resolver sus situaciones, que estaban en situaciones muy difíciles. Como uno que es digno de confianza por la misericordia de Dios, dice Pablo, a mí me parece que el hombre debe quedarse tal como está, por causa de los tiempos difíciles en los que vivimos de esa época. Si tienes mujer, no la abandones, y si no la tienes, no la busques, por la situación crítica de que era un pueblo conquistado, que no había trabajo, no había dinero y había pobreza. Si tienes mujer, no la abandones, si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado. Así claro, es lógico, ¿no? Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Repito, si te casas, no cometes pecado. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener problemas materiales y yo quisiera evitarles. Problemas materiales. Pues sí, porque era difícil conseguir casa, vestir y sustento. Y porque las cosas materiales, pues es lo que más les importa a la gente. Y más cuando se casan, ¿no? Quieren tener su casita, van a tener sus hijos, y quieren, necesitan dinero para todo. Y si era un pueblo conquistado, si era un pueblo sin trabajo, si era un pueblo oprimido, si era un pueblo pobre, pues va a estar difícil. Por eso le quiero evitar sus problemas. Quédense como están. Pero están dando cuenta cómo está hablando de aquel entonces, de aquel tiempo, no de ahorita. Y esto no dice que sea palabra de Dios, ¿eh? Bueno, sigue diciendo, hermanos, lo que quiero decir es esto. Nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. O sea, nos queda poco tiempo como ¿para qué? Me pregunto yo. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Bueno. Y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. O sea, todo lo contrario. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que sacan provecho de este mundo deben vivir como si no lo estuvieran sacando. Porque este mundo que vemos ha de terminar. Pues bueno, él está hablando en el año 50. Ya pasaron más de 2000 años. No sé a qué se esté refiriendo, pero él también estaba preocupado porque sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a regresar. Y como no saben ni el tiempo, ni el día, ni la hora, pues cualquier momento del tiempo es el momento de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y lo que quiere decir es de que pues estemos alertas, estemos pendientes. Aunque pues él estaba pensando que no tardaba, ¿verdad?, en regresar a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, pues ya tardó. Al menos para nosotros, porque sí llevamos un tiempo. Para Dios, pues no hay tiempo y espacio, ¿no? Acaba de suceder esto. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones, dice Pablo. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle. Eso no pasa en la actualidad. Los que están solteros, ¿a poco se preocupan por las cosas del Señor y agradarle? Nah. Ahorita en la actualidad, los que están solteros se preocupan por satisfacer sus deseos carnales, sus deseos de sus 5 sentidos, y nada más andan en fiestas, nada más andan en sus vicios, y nada más andan con su tablet, con su celular, con el internet. No les interesa algo de agradarle al Señor, y mucho menos casarse, porque saben que hay compromiso. Y ahora las mujeres que ya tienen trabajo, que ya se sustentan ellas solas, menos. ¿Se dan cuenta cómo esto está totalmente distorsionado para nuestra época? ¿Sí? Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. No.
Ajá, ¿cómo no? Y las esposas que están casadas por agradarle a su esposo, ajá. Pues en la actualidad muy poco duran las parejas. Sí, ya los que se están casando, que son menores de 30 años en este 2018, pues muy poco duran con sus parejas, algunos duran más, sí, pero no los que se casaron todos hacen eso, ¿eh? Unos se casan porque tienen ya hijos, otros se casan por el interés del dinero, otros se casan por el poder que tiene el marido, otros se casan porque el marido todo le satisface a la mujer, otros maridos se casan porque la mujer les da todo, ¿sí? Hay muchos intereses de muchas índoles, pero no tanto porque quieran agradarle a la esposa o quieran agradarle al esposo. Estamos viendo que es una situación muy diferente a la actualidad. Y así está dividido igualmente la mujer que no está casada y la que nunca se casó, se preocupa por las casas del Señor. Pues no es cierto, no. En aquel entonces él está hablando como judío, pero en la actualidad no pasa eso. Por estar consagradas a Dios, tanto en cuerpo como en espíritu, pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Y dice, agradar a su esposo, a la esposa, pero no dice al revés, el esposo por agradar a su esposa, ¿no? Porque es muy misógena esta situación. Es una situación que los judíos, pues a la mujer siempre la ponen en segundo término. Muy claramente lo dice. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. ¿Por qué no dice? Y el casado se preocupa por las cosas del mundo y agradar a su esposa. No lo dice, o sea, lo dice nada más en un sentido de valor al hombre. Por ahí les digo que es muy misógeno. La cultura judaica, al menos la que tengo aquí en las manos, que es la Sagrada Escritura. Les digo esto no para ponerles restricciones, dice Pablo, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor con toda dedicación. Eso es lo importante. Hay que estar casado o no casado. Hay que decirle a la gente que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y como dijo Jesucristo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno cree que debe casarse con su prometida, pues porque ya está en edad de casarse, y si piensa por eso es lo más indicado, pues que lo haga, dice, cásese. No es pecado, pues lógico que no va a ser pecado. Y si otro, sin sentirse obligado con toda libertad para actuar como quiera se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, pues hará bien, o sea, no hay problema. En cuestión de casarse y no casarse, no hay problema. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre y puede casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. Le dice, pues si ya se murió tu marido, bueno, pues quieres casar, cásate, pero con alguien que sea creyente. Aquí lo importante es dar la indicación de que en aquel entonces pues había muchas nacionalidades que no creían en Dios y creían en ídolos, y bueno, pues hubo una mezcolanza, ¿verdad? Muchos judíos se casaron con griegos, muchas griegas se casaron con judíos, muchos romanos se casaron con judías, y era una mezcolanza. Y entonces por aquí lo importante es de que amáramos a Dios y creyéramos en Dios. Pero ahí está hablando como judío, no está hablando como Cristo había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no tenía el adoctrinamiento que tenían los demás discípulos como Pedro, como Juan, como Santiago, como Andrés, como todos ellos. Ahora nos empieza a hablar de los alimentos en el capítulo 8, que la gente se comía los alimentos de los ídolos, cuando los sacrificaban a los ídolos, esa comida se la comían, ¿no? Y se sentían, ay, y los que no, pues decían, no, yo cómo voy a comer esa comida, ¿no? Pero una vez Cristo nos dijo, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que sale de nosotros. Y aquí muy claramente Pablo lo dice de otra manera, porque es judío, y lo publica de esa manera. Tenemos conocimiento, pero el conocimiento nos hace creernos importantes, tanto que el amor nos hace crecer espiritualmente, dice aquí muy claramente, el amor es lo que nos hace crecer espiritualmente, dice Pablo. Si alguien cree que conoce algo, todavía no conoce cómo lo debe de conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Es muy importante el amor a Dios. Y es lo que está evangelizando Pablo. ¿Se dan cuenta? Como hubiera dicho Jesús, hagamos oración a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Así es. Y Pablo no lo dice. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos sacrificios a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo. Pues no. Así ustedes pueden poner ídolos y ídolos. Ay, no, que el ídolo y me da miedo. Es una piedra. No tiene ninguna fuerza, ninguna energía, no tiene nada. No caigamos en esos errores
de estar creyendo en tonterías, porque mucha gente se espanta, ¿no? Ve ídolos y con caras feas y con caras bonitas o lo que sea, y piensan que puede cobrar vida esa piedra, ese metal, esa construcción, esa edificación, ese monumento, y le tienen temor. Y es lo mismo que nos pasa a los muchos católicos que tienen imágenes de las fotografías de los santos que existieron y los ven como si ellos estuvieran presentes ahí. Es lo mismo, es la idolatría. No tiene ningún valor todas esas formas de idolatría, de ídolos, porque nosotros sabemos que hay un solo Dios, y eso pues, esos llamados dioses, y que hay muchos en todo el mundo, y eso sí pasa aquí en el 2018 todavía, pues sabemos que no sirven de nada. Los amuletos y que la suerte y todo, no sirve eso de nada, eso es mentira, ¿no? Son coincidencias en ocasiones. ¿Cuánta gente en la actualidad, no? Que la cadena, ¿verdad? Y ahora te lo mandan por internet. Ay, te mando este WhatsApp, no rompas la cadena, porque fulano la rompió y se le murió fulano. Otro la rompió y no la mandó a las 10 personas y se enfermó. Y otro y se murió de esto. Y, puras amenas. Y si lo haces, uy no, se te va a cumplir tu deseo. Te va a llegar dinero. ¿Ah? Y te va a hablar la persona más querida en tu vida por teléfono en 5 minutos. Ay, pero a la gente cómo le encantan esas cosas, ¿eh? Nada de eso existe. Nada. Bien claro está diciendo Pablo aquí. Y eso pues lo sabemos porque Dios también nos ha dicho. El único que sí existe es nuestro Padre Dios, quien nos ve y nos ama y está con nosotros y siempre nos está ayudando en todo. Por medio del poder del Espíritu Santo, claro. Y también sabemos que pues nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y claro, dice Pablo, pero no todos saben esto. Algunos que estaban acostumbrados a adorar los ídolos todavía comen esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses. Y dicen, no, pues se los ofrecieron a los dioses, entonces yo tengo coparticipación en el poder de ese dios material. O sea, puras tonterías. ¿Cuánta gente a los niños chiquitos que dan un ojo de venado para que no le hagan el mal del ojo? Ay, no, de veras, yo usé unos huevos y le saqué el aire, y le saqué, quién sabe qué, pues solamente que le haya sacado el aire encimándotele en su panzota, ¿verdad? Que se le salga el aire. No, si cada cosa que inventamos, el amuleto, ¿eh? No, que una cola de conejo, una pata de conejo para que te vaya y tenga suerte. Ay, por favor. No, sí, no abra las tijeras así porque son, atraen energías negativas. ¿Sí? Ay, se te cayó la sal, tenemos que levantarla de una manera especial porque ya te vas a salar. Se te rompió un espejo, son 7 años de mala suerte. Ay, qué barbaridad. Órale. Nada sirve eso. O sea, y que los horóscopos lo mismo. Y ahí van a que le dan las manos, ¿no? La mugre de tus manos. Y no, que la raya del amor, la raya de la vida, en tu mano derecha, en tu mano izquierda. Ay, no. Nada de eso existe. Eso no es lo mismo que el mal, el demonio, eso es otra cosa, ¿eh? Eso no es lo mismo que la gente bruja que se dedica a estar adorando al demonio. Eso no, eso es otra cosa, ¿eh? Estoy hablando de las creencias vanas, estúpidas y tontas, ¿no? Eso es muy diferente a que tú comas algo y que te haga daño, porque hay cosas que te hacen daño. Hay hierbas que te hacen daño, medicamentos que te hacen daño. Y te pueden matar, alteran tu sistema nervioso. Así como hay medicamentos que te curan, pues también hay medicamentos que te matan. El llamado vulgarmente toloache y algunos otros sustancias que manejan para que pierda el conocimiento la persona, para que la persona enloquezca, para que la persona tenga ataques. Son plantas, son medicamentos que se utilizan para hacerle daño a las personas. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado de ingerir y comer cosas, porque no son cosas del maligno, son cosas que existen y que no las debemos de comer, y que la gente no las da para hacernos daño. ¿Cuántas mujeres hacen eso? Que porque el fulano ya no quiere estar con ella y ya se quiere ir con otra mujer, y entonces dicen, no, pues no te vas con ella, te voy a hacer esto. Y hay mucha gente bruja que les toma el pelo a muchos y les dicen, te voy a hacer una limpia, y te cobran 1,000, 2,000 pesos por una limpia. ¿Y qué? De todas maneras, pues sí. ¿Limpia de qué? ¿Espiritual? ¿De energía? Pues no existe eso. No existe.
La única forma de curar a una persona que tiene pues problemas es ver cuáles son sus problemas por los cuales está acarreando toda esa situación. Pero no empezar a creer en tonterías, porque pues eso no existe. Bueno, ya me alargué en todos esos aspectos porque pues aquí habla de los ídolos, ¿no? Nos hacemos ídolos de muchas cosas. Claro que Dios nos acepte no depende de lo que consumamos o no comamos, sino de lo que hagamos bien, ¿eh? Tenemos una libertad, esa libertad que no nos haga caer en pecado. Pero si tú que sabes estas cosas, te sientas a hacer cosas o a comer, o tú que sabes bien de las cosas del Señor, y empiezas a hacer cosas de creer en los horóscopos, de ir para que te lean la mano, como diversión, o que te lean las cartas, o el café, que te lo lean y todo, y empiezas a hacer ese tipo de cosas, pero otra gente que no tiene fe, otra gente que a lo mejor tú lo haces como diversión, como payasada, pues no se hace, porque otra gente lo va a ver y dice, no, sí funciona, mira. Entonces sí es cierto, porque hay gente que no conoce y tiene falta de fe. Entonces no hagamos caer a otra gente en errores de esa índole. Seamos ejemplos benévolos y no caigamos nosotros en ejemplos tontos y equivocados para que otra gente también caiga por ignorancia. Nosotros caemos por acción de conocimiento, pero otra gente lo hace por copiarnos lo que estamos haciendo. Entonces, demos buen ejemplo para que la demás gente dé un buen ejemplo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda a tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Al herir la conciencia de los hermanos débiles en la fe, pecan ustedes contra Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, mejor me será no comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar, ¿no? Como si la carne de un animal, de una vaca, de un becerro, de una cabra, fuera pecado, ¿no? Pero estamos hablando de que pues no hagamos cosas para que otra gente también cometa pecado. Se le haga fácil. Bueno, pues hemos hablado de 2 puntos, uno de la adoración a los ídolos, de los elementos de los sacrificios que se les dan a los ídolos y de los consejos que está dando del matrimonio Pablo, y que muy importante aclarar, una cosa es palabra de Dios y otra cosa es los consejos, sus opiniones, su información de Pablo. Que Dios te bendiga.